Estamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El río Machángara continúa en estado de emergencia. Estudios revelan que en la contaminación, el vertido de aguas residuales y la acumulación de desechos sólidos son algunos de los principales factores que han provocado esta crisis ambiental. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el ingeniero Inti Gronberg, él es científico ambientalista. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches, gracias por la oportunidad. A usted, gracias por estar aquí en este espacio nuevamente. La contaminación del río Machángara generó tanta alarma que a través de una sentencia judicial se ordenó al municipio de Quito implementar un plan para su recuperación. Ingeniero Gronberg, luego de su intervención, ¿qué tan grave llega a ser en realidad esta contaminación y qué tan complejo va a resultar el proceso de recuperación? Mira, mi estimada María del Carmen, yo he estado en proyectos de análisis de ríos acá en el país, en Guatemala, en Costa de Marfil, en el sudeste asiático, y lo que vimos este fin de semana, que fuimos como organización, como ICION, que nosotros nos dedicamos a hacer justamente restauración de ríos, protegerles de la contaminación por plásticos. Lo que vimos este fin de semana, yo no había visto en otra parte del mundo. Te lo pongo así de claro. Así de grave. El río está en una condición tal que el equipo tuvo que usar trajes de bioseguridad, como que estuviéramos en el apocalipsis. Y te voy a explicar por qué. El agua del Machángara, la calidad del agua, tiene menos propiedades que incluso lo permitido para un agua de alcantarilla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el agua de las alcantarillas, por donde sale los desechos de toda la ciudad de Quito, debería tener mínimos permitidos, y el Machángara está peor que las aguas de alcantarillas. Entonces, tienes un nivel de oxígeno que es un indicador importante, de menos del 2%, cuando la lógica debería ser que no sea inferior al 80%. Es decir, es un río muerto, no hay ningún tipo de vida en ese río. Así es, lamentablemente. Tienes 26 tipos de virus diferentes en el agua, entonces es un río que no solamente está contaminado, sino ya es tóxico. Tienes grasas, tienes sustancias tóxicas, tienes coliformes fecales que vienen justamente de toda el agua que sale de la ciudad de Quito sin ningún tratamiento. Y lo más triste para nosotros, que lo que nosotros hicimos el trabajo de este fin de semana fue hacer por primera vez una caracterización de la basura sólida que se encuentra en el río, que se encuentra en los laterales. Y muy probablemente estamos por hacer los estudios de laboratorio. Toda la basura que está en el Machángara no va a ser reciclable por el grado de contaminación. Es basura tóxica, peligrosa, que vamos a tener que buscar otro tipo de estrategias. Ya hay basura en el Machángara de décadas, años que se ha arrojado basura en ese río, y que nunca hemos hecho nada por tratar de recuperar. Ahora, ¿es posible descontaminar un río que ha llegado a ser tan tóxico? Sí, por supuesto que sí. ¿Pero va a llevar cuánto tiempo? Décadas. Eso te lo puedo asegurar. Hay casos, por ejemplo, bueno, yo no he visto algo así, te soy sincero, pero en Europa, por ejemplo, el río de Manchester sufrió una contaminación muy grave en la primera revolución industrial. Justamente se industrializó muy rápido y habían descargas de las industrias directo hacia el río de Manchester. Desechos industriales. Incluso una epidemia de cólera ya. Entonces les tomó más de unos 40 años hacer ese trabajo, y ahora es un río que se encuentra en muy buenas características.
El problema, mi querida María del Carmen, es, mira lo que nos está pasando en Quito y que ya es una realidad. Recientemente tuvimos el problema en el sur de nuestra ciudad con falta de agua potable, porque tenemos que captar el agua justamente del páramo, porque tienes un río que atraviesa la ciudad, que tranquilamente si estuviera en condiciones normales tú podrías usar esa agua para el consumo, pero lo tienes tan destruido que cientos de miles de personas sin agua potable y el río pasándote al lado. Entonces, estamos llegando a niveles ya apocalípticos. Ahora, Inti, ¿qué implica este proceso de recuperación? ¿Cuáles son las soluciones que tenemos sobre la mesa para pues empezar, no solamente en la parte técnica, que es un poco lo que podemos comentar aquí, pero también debe ser un plan integral? Correcto. Mira, es mucho de voluntad política. Te soy muy sincero, María del Carmen. La estrategia tecnológica tú la puedes dividir en dos. Una tiene que ver con el tratamiento de las aguas servidas. Las aguas servidas son todo lo que sale de las casas y de las industrias del Distrito Metropolitano de Quito, que tienen que ser tratadas, esas aguas en plantas de tratamiento, ya sea en una, como era el proyecto que existía hasta antes de la alcaldía de Pavel Muñoz, que era el proyecto Vindobona. Ahora dicen que quieren hacer varias plantas en lugar de solo una, pero tiene que darse esa inversión. Quito debe tratar su agua, las aguas servidas que se generan, y tiene que también controlar que no hayan descargas ilegales. Eso es todo un trabajo que hay que hacer, que habrá que ver en qué situación se encuentra. Quito tiene una sentencia que de hecho ya es reconocida a nivel internacional. Grupos de la sociedad civil, comunidades indígenas de hecho, han logrado que se dé una sentencia en donde ya se reconocen los derechos del río Machángara y obligan al municipio de Quito a que justamente tome acciones, pero no está pasando y ahora... Pero en el mes de mayo se firmó... Inti, en el mes de mayo se firmó un acuerdo, no sé si usted conoce acerca de ese acuerdo que establece 14 medidas concretas, no sé si usted lo ha podido llegar a leer. Por supuesto. El tema es que, Miguel, de eso hay que pasar a la acción. Esto no es... Que quede en blanco y negro nada más. Por supuesto, porque mira, es un tema de décadas en las cuales Quito ha descuidado los ríos. Y ahora los ríos están en un nivel tóxico. O sea, ya ni siquiera se encuentra en un nivel de degradación como en otras partes, otros países. El caso del Machángara es único. Yo no he visto otro río así, en un nivel que ya sea tóxico, incluso acercarse y necesites trajes de bioseguridad. Y aparte de eso, décadas y décadas de basura, mi querida María del Carmen, que va a tocar limpiar. Y has llegado a un punto en el cual ya ni siquiera las vas a poder reciclar. Toca tratarlo como material de hospital, para darte una idea de la gravedad. Entonces, lo que se necesita en este momento es, primero, reconocer que esto es un problema de la ciudad que lleva ya décadas de olvido y abandono en las cuencas hídricas de la ciudad, especialmente en Machángara, y empezar a tomar acciones, empezar a generar inversión, y que ese proyecto se mantenga en el tiempo, porque mira lo que nos ha pasado, y esto lo enfatizo, que tengamos un problema de agua, que te pase un río al lado de la capital, y que no puedas ni siquiera regresarle a ver porque se encuentra un grado de contaminación tóxico. Entonces, estamos llegando a un punto en el cual ya vemos visos de que nos podemos morir de sed con la fuente de agua al lado. Además, eso es literal lo que nos está pasando. Además es una amenaza para la salud, ¿no? Porque también hay ciertas zonas cercanas al río que utilizan el agua del río, que tienen cultivos. Entonces, obviamente esto de alguna manera va a llegar a quienes consumen esos alimentos. Así es, que somos todos, porque a la final el río Machángara te desemboca luego en el Guayabamba, luego del Guayabamba te va al Esmeraldas y luego del Esmeraldas al océano. Entonces sigue contaminando. Todo ese trajín en el Guayabamba y en el Esmeraldas, tú tienes un montón de lugares agrícolas que usan el agua del río justamente para el tema de producir alimentos. Entonces, Quito está consumiendo sus propios desperdicios,
porque le llega toda esa contaminación, que si bien es cierto, se va diluyendo, porque llegan varias fuentes hídricas de Quito, el Machángara, San Pedro, Pitas, Monja, entre otros, hacia el Guayabamba. Entonces se diluye, pero ahí se encuentran esos contaminantes, ahí se encuentran esas bacterias. Entonces ya es un tema de que nosotros no podemos, es una emergencia de salud que tiene que ser tratada. Nosotros lo que vamos a hacer como organización es estas muestras que recogimos de este fin de semana de todo lo que es basura alrededor del río, vamos a hacerlas analizar en un laboratorio y poder determinar si se van a poder reciclar. Pero te adelanto, por lo que nosotros vimos, estamos hablando de que toda la basura que se encuentra en el Machángara va a tener que ser tratada como un desperdicio tóxico. Imagínate al nivel que hemos llegado. Es decir, se tienen que tomar todas las medidas que sean necesarias. Este vendría a ser el primer punto de esas 14 medidas concretas. Hablábamos de toda esa basura acumulada durante décadas y ahí vemos que hay claramente una responsabilidad o irresponsabilidad, para decirlo de mejor forma, ciudadana al contaminar el río, y es un trabajo de todos, ¿no? Todos tenemos que tener la conciencia para cuidar las vertientes naturales, los ríos, las quebradas, por ejemplo, y lastimosamente no lo estamos viendo. Eso también lo vi como uno de los puntos. ¿Qué se debería hacer en ese sentido? ¿Cómo concienciar a los ciudadanos? Mira, por un lado, nosotros hemos visto, lo primero es que de esos 14 puntos ya hay que aterrizar a datos y justamente hacer un trabajo científico, académico, tecnológico, para poder sacar lo que nosotros llamamos el mapa de vida del río. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que identificar todos los puntos geográficos por los cuales está ingresando contaminación al río, ya sea contaminación por descargas de líquidos o contaminación de descargas por basura. Entonces, algo que hemos visto, por ejemplo, es que en ciertos lugares de la capital, que no lo podía creer, pero es la realidad, tienes sectores que ni siquiera tienen recolección de basura. Eso iba a decir. Porque son inundaciones. Entonces, ni siquiera está planificado que el municipio recoja la basura en esos sitios. Entonces, a veces pensamos que la contaminación tiene mucho que ver con la falta de reciclaje en la ciudad, pero en realidad hay puntos de la capital en donde ni siquiera se recoge la basura. Entonces, la gente que vive en estas partes tiene dos opciones: o te quema la basura o te la bota al río. Entonces, es necesario identificar justamente ahora, ya con datos, con tecnología, dónde están los puntos de contaminación y en función de eso empezar a tomar acciones. Si no, si solamente empezamos a tomar acciones sin la evidencia, sin los datos, es como dar palos de ciego, ¿no? No sabemos cuándo se va a poder regenerar. Y sobre todo porque esto ya se ha hecho en otras partes. Entonces, lo que yo te estoy diciendo no es un invento personal, es justamente ver cómo sociedades, sobre todo en Europa, que ya han trabajado mucho en la regeneración de sus ríos, han logrado recuperarlos. Y en el caso del Machángara, que es, yo te puedo decir, sobre todo en lo que es contaminación por sólidos, probablemente de basura, el mayor río contaminado por metro de este país. Es increíble la cantidad de basura. Es gravísimo esos datos que nos ha dado INTI. La verdad es que nos deja más asombrados de lo que estábamos anteriormente. La información es inaudita, la verdad, ver que esto suceda, ese grado de contaminación en un río tan importante para la ciudad, de no creerlo. Ahora, mi última pregunta para usted antes de finalizar esta entrevista es: la alcaldía, las autoridades actuales, este municipio, ¿está abierto a justamente eso, a tomar en cuenta esas recomendaciones técnicas que usted está dando? Mira, yo veo que hay mucha renuencia del municipio. Veo ¿Renuencia? Que ha tomado ha tomado la sentencia de la Corte y el trabajo que se hizo desde la sociedad civil, más bien en un sentido de tratar de defender su trabajo, y no creo que es lo adecuado. El río Machángara ha estado olvidado por décadas y deberíamos ya a estas fechas, si ellos quieren hacer algo, mostrar resultados. Y esos resultados yo no los veo, María del Carmen. Entonces,
hablándolo pragmáticamente con datos, es necesario que empecemos ya a hacer algo por el río. El tema de residuos sólidos, nosotros estamos haciéndolo como sociedad civil, como ONG, como empresa. Se le presentó un proyecto al alcalde hace más de un año. Se presentaron a distintas empresas internas ahí, empresas públicas, y hasta el sol de hoy. Así que nosotros más bien decidimos tomar acción, estamos empezando a caracterizar nosotros mismos lo que sucede ahí. Limpiarle al Machángara de basura no va a ser un trabajo ordinario, es un trabajo que requiere trajes de bioseguridad, va a requerir desarrollo de tecnología para poder sacar esa basura porque se encuentra encañonado. Es una serie de factores técnicos que vamos a tener que hacer, como sin el municipio, soy muy sincero, ojalá se sumen, pero nosotros trabajamos de hecho con el apoyo de las empresas privadas, locales e internacionales, y muy abiertos a trabajar siempre con el sector público, pero hasta ahora nada, lamentablemente esa es la realidad. Lamentable que no se tome en serio este grave problema y pues esperemos una respuesta por parte del municipio, que se tome en cuenta estas recomendaciones y pues este trabajo técnico que tiene que hacerse con respecto al río Machángara. Gracias nuevamente al ingeniero Inti Gronberg, científico ambientalista, por acompañarnos en este espacio. A las órdenes, muchas gracias. Noticias, entrevistas, análisis.